más. Y hay muchas maneras de contarla. Julio Ferro nos trae los hechos y acontecimientos más importantes de la historia. Bueno, como anunciamos hoy, Jorge, vamos a desarrollar, y compañeros, por supuesto, vamos a contar la batalla o el combate de Riobamba, sí. También conocido como el combate del Tapi, en una región de la República actual del Ecuador, una de las batallas que puede ser que haya pasado un poco desapercibida por la historia, o al menos por la historia argentina, pero que tuvo una participación argentina trascendente en el marco de las llamadas guerra de la independencia hispanoamericana o latinoamericana. ¿Cuál era el escenario en ese momento? Ya el gran padre de la patria había liberado a Chile, había liberado al Perú, y quedaban algunos resabios de resistencia española en el norte del continente. Estamos hablando en la región que en su momento se llamó la región de la Gran Colombia. Colombia, Venezuela y Ecuador. Es precisamente en este último país en el que se produce este enfrentamiento. Simón Bolívar, que estaba preparando la llamada entrevista de Guayaquil con el general José de San Martín, no sé por qué siempre se me da por decir el gran San Martín y no así a Simón Bolívar. Probablemente tenga que... Lo mismo les pasa a ellos, ¿eh? Sí, y ya nos lo han mostrado en varias oportunidades, claro, en las series, en las caracterizaciones históricas que hicieron de San Martín. Pero bueno, este ya será un tema de los que pertenecen al viejo virreinato de Nueva Granada. Nosotros somos los rioplatenses, ¿no? Del virreinato del Río de la Plata. Se estaba preparando la entrevista de Guayaquil, que se produce en julio del año 1822, y Simón Bolívar cae en una especie de convalecencia por una cuestión de salud personal, salud física, una enfermedad que luego la llevaría pocos años después a la muerte. Y delega el mando militar en la figura de Antonio José de Sucre. Yo creo que fue el mejor general, el mejor lugarteniente que el alto mando de Bolívar logró conseguir. Uh-huh. El mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, quien es avisado de la existencia de un importante ejército español al mando del general Tolrá, peninsular neto si se quiere, y organiza una formación patriota conformada por chilenos, peruanos, colombianos, venezolanos y argentinos. En esta formación que no alcanzaba la cantidad de soldados que tenía el general Tolrá, quien venía bajando desde Guayaquil e intentando de alguna manera, eran los últimos aleteos que tenía ya la resistencia española en este sector, decide plantar cara a Sucre, quien de esa manera reúne al alto mando, establece el orden de batalla, y allí es cuando le da, yo creo que también tiene mucho que ver determinaciones políticas, ¿no? Bueno, ustedes cruzaron los Andes, ustedes liberaron a la Argentina, a Chile y al Perú, van a ir como vanguardia del ejército patriota. Le cede este honor, entre comillas, a Juan Galo de Lavalle, el comandante argentino designado por José de San Martín, que se encontraba a cargo del regimiento de granaderos a caballo de los Andes. Tal era el nombre que tenía el regimiento creado por San Martín allá en 1812. 96 granaderos argentinos del Río de la Plata, de todas las provincias, de las 13 provincias originarias de nuestro país, si se quiere, contra más de 400 realistas del general Tolrá, que venían bajando las alturas del país, un país con mucha altura, que es el Ecuador. Todos lo sabemos, pues, cada vez que la selección le toca ir a jugar a Quito tenemos tremendos inconvenientes, ¿no? Uh-huh. Bueno, fíjense ustedes, compañeros, la particularidad de esta batalla: no se dispara un solo tiro de fusil. Esta batalla fue específicamente con lanzas, con sables, es decir, con armas blancas. Aparece Lavalle detrás de una ladera, ya habiendo tomado obviamente la orden de su superior jerárquico, que era el mariscal Sucre, y se encuentra, sus 96 granaderos se encuentran con
400 españoles quienes se estudian en una especie de planicie y se largan en caballería al ataque. Cuando faltan 25 metros para el impacto, el embate inicial de la batalla, que luego lo explica el general Lavalle a San Martín en el parte de guerra, enfrentamos a los españoles, dice, pusimos cara, ordeno en la carga con sable, y cuando digo a degüello, cuando grito a degüello, los primeros españoles valientes que nos enfrentaron y caen bajo nuestras armas, le dan la pauta al grueso, llamativamente al grueso del ejército español, que esa batalla estaba perdida. ¿Qué hacen los españoles? Giran, retroceden, y en ese momento son perseguidos a lo largo de todo el sector de la llamada provincia de Riobamba por el ejército argentino, quien logra destrozar prácticamente la formación del general Tolrá. Es en ese momento cuando Antonio José de Sucre, el mariscal de Ayacucho, observa la superioridad que habían logrado, la supremacía que había logrado Lavalle con este ataque temerario, podemos decir, temible. Sí, claro. Con una formación prácticamente 2 veces inferior en número al rival. La cuestión es que ahí es donde aprovecha Sucre, envía a los húsares colombianos, envía a los chilenos, a los venezolanos y a los peruanos que logró juntar antes de la batalla para derrotar definitivamente al general Tolrá e ingresar a la provincia de Riobamba dando el grito de libertad. Ya muy poco le quedaba por hacer al ejército español en estas tierras. El último virrey del Perú, que fue, como todos lo sabemos ya, el general de la Serna, ya se encontraba al borde de la derrota final, y ya el continente americano entero se encontraba prácticamente en manos americanas.